buenas a todos, mi gente, ¿cómo están? Mi nombre es el profesor Libardo Garzón y bienvenidos a este nuevo video, a esta nueva clase. Por favor, siéntanse incómodos y para la clase de hoy, como lo dijimos en el anterior video, llegamos a explicar el asunto de los pronombres, ¿cierto? Vimos lo que son, qué es un sujeto, vimos qué es un pronombre, vimos la clasificación de los pronombres personales, pronombres reflexivos, adjetivos posesivos, pronombres posesivos, pronombres complementarios u objetivos y partículas interrogativas, ¿cierto? Vimos por qué se dice que es un pronombre principal, ya que se referencia a un pronombre principal. Vimos a qué se hace referencia a un pronombre secundario. Y hoy es la continuación del video anterior. ¿Listo? Si por alguna razón no has visto mi video, por favor te recomiendo para que lo vayas a ver. ¿Listo? Porque es importantísimo, porque aquí tú no puedes entender la continuación, porque es necesario manejar ciertos conceptos, ¿vale? Bueno, entonces hoy vamos a hablar, permítame, yo me hago por acá, ¿listo? Listo, ya. Hoy vamos a hablar sobre los pronombres demostrativos. En inglés se dice demonstrative pronouns, ¿listo? ¿Y qué son? Los pronombres demostrativos indican la identificación de un objeto, cosa, ya sea corporal o incorporal, o de un miembro de la familia o género. En pocas palabras, señalan un objeto. ¿Listo? Señalan. ¿Señalan qué? Cantidad. ¿Listo? Importante el término de cantidad. Entonces, tenemos los singulares, que es el this y el that, y tenemos los plurales, que es el des y el those. ¿Listo? Para esto vamos a la pizarra. Me hago otra vez por acá. Permita acá un momentico. Me voy a exactamente. ¿Listo? Bueno, vamos a explicar. ¿Listo? Bueno, también yo agrando esto para que se vea bien. Listo. Tenemos el this. El this se utiliza para eso, esta, esto o esta. ¿Listo? Entonces coloco esto, coloco esta, coloco eso o coloco esa. ¿Listo? Bueno. Y el that se utiliza para aquel, aquello o aquella. ¿Listo? Bueno. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Muy sencillo. Veamos el ejemplo. Yo digo, look at, mira, this umbrella look at, this umbrella is near to you. Mira, esta sombrilla está cerca de ti. ¿Listo? A la continuación, that car is in the garage. Aquel carro está en el garaje. Noten esos dos ejemplos. Look at, this umbrella is near to you, and that car is in the garage. Nos damos cuenta muy fácilmente que el this se usa para cercanía. Entonces coloco la palabra cercanía, que en inglés se dice near. ¿Listo? Y el that se utiliza para la lejanía, es decir, far o further, lejanía. ¿Listo? Entonces, muy fácil. Cuando ustedes vean
La palabra look at significa cerca. ¿Listo? Cuando ustedes no vean la palabra look at, significa lejos. Ahí está la situación. ¿Listo? Señala la cercanía, señala la lejanía. ¿De qué? De cantidades. Acá estamos hablando de qué objeto. Estamos hablando del objeto corporal sombrilla. Y aquí estamos hablando de qué objeto. Estamos hablando del objeto corporal del carro. ¿Listo? Muy sencillo. Ahora, el plural del this, ¿cierto? El plural del this es el des. El plural del this es el des. ¿Listo? ¿Qué significa? Estos, estas, esos o esas. ¿Listo? Y el plural del that es el those, que significa aquellos y aquellas, ¿cierto? Bueno, lo mismo sucede. Una función, el de significa cercanía y el those significa lejanía. Vamos a hacer los mismos ejemplos. Entonces miramos, look at, ¿cierto? Look at. These umbrellas are near to you, ¿cierto? Look at, these umbrellas are near to you. Mira, estas sombrillas están cerca de ti. Y la otra sería, those cars are in the garage. Aquellos carros están en el garaje. ¿Listo? Entonces, para recapitular, ¿por qué es tan importante los pronombres demostrativos? Porque señalan la lejanía y la cercanía de una cantidad, de un objeto, de un miembro de la familia, etcétera. ¿Listo? Señalan. Por eso es importante. Indican. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si tienen preguntas, sugerencias o inquietudes, por favor, los invito a que los dejen en la caja de comentarios. ¿Listo? Continuamos. Bueno. Ahora vamos a ver nuestro segundo tema, que es el impersonal have o el haber impersonal, ¿cierto? El haber impersonal se usa para indicar la cantidad de cosas que hay en un espacio determinado o indeterminado. Se indica la cantidad, para indicar la cantidad. ¿Listo? Este impersonal have es la parte informal de los pronombres demostrativos. La parte formal sería el pronombre demostrativo, pero esos pronombres demostrativos se pueden sustituir por el haber impersonal. ¿Listo? Y ustedes me van a decir, bueno, profesor, ¿cuál es la diferencia entre lo formal o informal? Bueno, lo formal es lo correctamente educado de hablar, y lo informal es un lenguaje que se usa entre amigos, entre conocidos, entre compañeros, entre compinchería. ¿Listo? Entonces, cuando su merced está hablando con una persona desconocida, su merced utiliza un lenguaje formal, educado. ¿Listo? Pero cuando su merced habla con su amigo, usted utiliza un lenguaje informal. Y así es todo. Entonces metas en esa cabecita lo que es informal y lo que es formal. ¿Cuál es lo correcto? Lo formal. Pero tampoco puede usted hacer muy formal. Tampoco. Hay veces que también tenemos que hacer informal. ¿Listo? Porque depende de la persona con quien estoy hablando. Si yo estoy hablando con una persona a mi mismo nivel, utilizo un lenguaje formal. Pero si yo estoy hablando una persona que conozco demasiado, que nos tratamos entre amigos, utilizo un lenguaje informal. ¿Listo? Bueno, hay cosas de cosas. Eso lo vamos a ver cuando pulamos la habilidad del speaking. ¿Listo?
Bueno, más a fondo. Seguimos. Entonces, el impersonal have. ¿Por qué se llama haber impersonal? Bueno, eso es una buena pregunta. Mucho mejor la respuesta. Vamos a borrar acá. Bueno, listo. El haber impersonal se dice así porque todo gira con el verbo del haber. Y el verbo del haber es el have. ¿Listo? Profe, pero también se dice tener. En este caso, haber. Haber, no tener. ¿Listo? Haber. Bueno. Pero ¿por qué se dice el haber impersonal? Porque es informal. ¿Ya? Impersonal, informal y además no establece con exactitud a qué persona se está refiriendo o a qué objeto se está definiendo. No hay algo específico, sino algo general. ¿Listo? Entonces, en el haber impersonal se usa, vamos a mirar acá, impersonal have, se usa una partícula que es el there. El there es, sin lugar a dudas, un qué. Los que saben en inglés y están viendo este video lo pueden comentar en la caja de comentarios. Los que no, voy a decir la respuesta. El there es un adverbio. ¿Listo? Adverbio de lugar. ¿Entendido? Entonces, el there como tal sería allí. ¿Listo? Pero cuando se mezcla el there con el verbo to be, colocamos el verbo to be, ya la cosa cambia. ¿Por qué? Porque ya cambia su funcionalidad, cambia el sentido del there. ¿Listo? Y hay una crítica sobre ello. Y es muy sencilla. Este tema no debería llamarse haber impersonal. No, se debería llamar el to be impersonal. El to be impersonal. Pero usted me van a decir, pero profe, ¿cómo así? Sí, es que en ningún momento se utiliza el have. En ningún momento se utiliza el have. Se utiliza el verbo to be. Pero ustedes me van a decir, bueno, profe, pero en la traducción, ¿cómo sería? Ahí está el problema. Que en la traducción el verbo to be cambia el sentido y se vuelve a ver. Vamos a ver un ejemplo. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo. En presente, con una cosa, sería there is a car. Hay un carro. Hay un carro. There is a car. Hay un carro. ¿Listo? Su merced no me puede traducir allí está un carro. No. Estas dos se fusionan y sería there is, sería hay un carro en presente. Entonces, para saber con exactitud cuál es cuál, necesitamos conocer antes el verbo to be. ¿Listo? Y ya lo vamos a conocer. Vamos a conocerlo en presente. Vamos a conocerlo en pasado. Vamos a conocerlo en pasado, un momentico. Vamos a conocerlo en futuro. ¿Listo? Bueno. Listo. Bien. Entonces, en presente, con el I, el verbo to be sería am. ¿Cierto? En pasado sería was. En futuro sería will be. No will be. Will be. Con el you.
sería are, en pasado sería were y en futuro sería will be, ¿cierto? Con el she is, en pasado sería was y en futuro sería will be. Con el he is, en pasado sería was, en futuro sería will be. Con el it is, en pasado sería was, en futuro sería will be. Con el we are, en pasado sería were, en futuro sería will be. Con el you are, en pasado sería were y en futuro sería will be. Y con el they are, en pasado sería were y en futuro sería will be. Eso con el verbo to be natural. Ahora, usted me va a decir, bueno, profe, pero ¿y si se une con el have? ¿Cómo sería? Bueno, muy sencillo. Si se une con el have, ¿cierto? Única y exclusivamente se une cuando está en tiempo futuro. ¿Listo? Entonces, cuando está con tiempo futuro, el be más el have, permítanme, el be más el have en futuro, eso sería solamente en futuro. Sería lo siguiente. Entonces, I sería would have been. Would have been. ¿Listo? Ya les voy a explicar qué significa cada uno. Y así sucesivamente. Con el you, would have been. Ahora, sucede algo muy extraño. Con el she, con el he, con el it, cambia el have con el has. Pero eso solamente en el idioma de inglés norteamericano. En el idioma de inglés británico no cambia. No cambia. ¿Listo? Entonces, en el idioma de inglés norteamericano, el she sería she would has been. En el idioma británico sería igual. She would have been. Y ustedes me van a decir, profesor, ¿pero por qué? Se cambia por la sencilla razón de que se está conjugando en tercera persona el singular. ¿Sí? Por eso. Y las reglas cuando dice que están conjugados en tercera persona el singular, hay una regla que dice del verbo to have, que el have no sería have, sino sería has. ¿Listo? Pero a su vez el idioma británico se lo contradice, porque eso solamente se pasaría en presente, no en futuro. En presente, no en futuro. ¿Listo? No en futuro. En futuro se quita la norma. Cosas de cosas. Bueno, seguimos. He would has been. Y acá he would have been. Lo mismo, it would has been. Y acá it would have been. Y el resto queda lo mismo. Sería we would have been, you would have been y they would have been. Bueno, profesor, pero ¿eso qué significa? Explíqueme. Bueno, en presente, con el haber impersonal, cambia. Pero solamente con el verbo to be, sin el haber impersonal, sería lo siguiente. Yo soy, yo estoy. Yo fui, yo estuve. Yo estaré, yo seré. Presente, pasado, futuro. ¿Listo? Ahora sí, ustedes hagan
la respectiva traducción en español, ¿cierto? Les ayudo con el you, sería tú estás, tú eres, tú fuiste, tú estabas, tú serás, tú estarás. ¿Listo? Bueno, ahora con el be más el have sería was, es futuro, entonces sería habrá estado o habrá sido. ¿Listo? Habrá estado o habrá sido. Ahora, con el impersonal have, todo eso cambia. Entonces, si yo digo una oración en presente para indicar algo, entonces yo digo hay un carro, there is a car, y usted va a decir, pero profesor, ¿por qué is? Acuérdense que carro es un objeto, y para identificar los objetos en el verbo to be, el auxiliar es el is, es decir, el it, y el it del verbo to be es el is en presente, por eso es there is. Hay un carro, esto sería hay un carro, ¿cierto? Profesor, en plural, con mucho gusto, en plural sería there are, hay many cars, hay muchos carros, hay muchos carros. En presente. Profesor, en pasado, misma oración, there was, y no sería hay, sino sería hubo un carro. There was a car, hubo un carro. En pasado, en plural, sería there were many cars, hubieron muchos carros. ¿Listo? Profesor, en futuro, con mucho gusto. Pero arreglo esta parte de acá, listo. En futuro, con mucho gusto, sería there will be, habrán, o habrá, perdón, habrá un carro. There will be a car. Habrá un carro. En plural sería there will be many cars. Habrán muchos carros. ¿Cierto? Bueno, listo. Ahora, ya como ustedes ya la cogieron, profesor, ahora como usted me explicó que el be más el have, ¿cómo sería? Listo, muy sencillo. Acuérdese que eso sería solamente en futuro. Sería there would have been a car. ¿Y eso cómo sería? ¿Quién me lo traduce? Uno, dos, tres. Por favor, dejar esto en la caja de comentarios. Muchas gracias. Pues muy sencillo, no se compliquen la vida. Esto es igual que esto. O decir, usted puede decir esto o usted puede decir esto. No se complique. Habrá un carro. Habrá un carro. ¿Listo? ¿Es permitido? Es permitido. ¿Listo? Lo mismo que el siguiente. There will have been many cars. Sería habrán muchos carros. Se puede decir will be o puede decir will have been. Depende del estilo como usted se sienta. ¿Listo? Significa lo mismo. ¿Vale? Bueno. Ahora, por favor, no confundir lo que significa el verbo to be con el haber impersonal.
porque si su merced hace la traducción, por ejemplo en esto, usted va a decir, uy, profe, ¿cómo así no entiendo? Muy sencillo, no es cuestión de entender, es cuestión de colocar lógica. Si su merced le coloca como un verbo to be, entonces sería, allí habrán sido o habrá estado un carro. No, entonces sería, habrá un carro. ¿Listo? Bueno, profe, pero ¿cómo sería en negación? Bueno, en negación muy sencillo, se le tiene. En negación sería, permítame, en negación sería there isn't a car. Y entonces sería no hay un carro. Y acá sería there aren't many cars. No hay muchos carros. Lo mismo acá. There wasn't a car. No hubo un carro. Lo mismo que acá. There. Acá no me explico por qué. There weren't many cars. ¿Qué significa? No hubieron muchos carros. Lo mismo que acá. There won't be a car. No habrá un carro. Y acá there won't be many cars. ¿Qué significa? No habrán muchos carros. Y acá lo mismo. There sería there won't have been a car. Importante acá, se niega, es el futuro. Won't. Su merced no me puede decir, perdón, won't haven't. No, es incorrecta la oración. Se niega, es el futuro. Acá sería won't have. ¿Listo? Lo mismo que acá. Entonces sería there won't have been a car. ¿Hasta aquí estamos claros? Bueno, profe, ¿qué interrogación? Bueno, interrogación es muy sencillo. En interrogación sería lo siguiente. Entonces, en interrogación se coloca primero el verbo to be. Se lo voy a colocar acá. Verb to be, la clave. Verb to be, mejor dicho acá. La interrogación sería verb to be más el there más el complemento más sin interrogación. Entonces, en ese sentido, la interrogación, ¿cómo sería? En esta oración, there is a car. Entonces sería, is there a car? Hay un carro. Mire, is, verbo to be, there y el complemento, y car, y sin interrogación. Pero ¿por qué, profesor, debe colocarse la primera en mayúscula? Yo ya dije en el anterior video. Se coloca la primera letra en mayúscula porque se omite sin interrogación al inicio. Por eso no hay sin interrogación al inicio de una pregunta. Acá, lo mismo. Interrogación sería are there many cars? Sería ¿cómo sería? ¿Hay muchos carros? ¿Hay muchos carros? Listo. Acá, ¿cómo sería? En interrogación, lo mismo. Was there a car? Y lo mismo acá, en interrogación. Sería were there many cars? ¿Listo? Acá sería muy sencillo, interrogación. Ojo, would be there car? ¿Listo? Y acá sería interrogación. Acá sería interrogación. Would be there many cars?
Profe, ¿y esta? No la entiendo. Bueno, muy facilito. Would have been the car. Y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno. La última sí le dejo que ustedes la hagan. Y la cojan y la colocan en la caja de comentarios. ¿Listo? Bueno. Si la contestan correctamente, en futuros videos les daré las felicitaciones. ¿Listo? Bueno. Entonces, comprendimos con exactitud qué es el verbo, qué es el haber impersonal. Sabemos qué es, sabemos cómo funciona, sabemos la forma en afirmación, negación, interrogación, ¿cierto? Pero ojo, aquí se me olvidaba decirles una cosa. Hay textos en inglés que no colocan el there is. ¿Sabe cómo lo colocan? Apóstrofe. There's. Ah, profesor, esta comita, en vez de decir yo there is, se cambia por la palabra there's. Contracción. ¿Listo? Contracción por esta. ¿Entendido? Bueno, y si yo coloco la palabra a, there are, ¿cómo sería? Muy fácil. There. Bueno, profe, y si yo coloco lo mismo, there was, muy fácil. There's. Bueno, profe, si yo coloco where, lo mismo. There. ¿Cierto? Si yo coloco where, sería there. Bueno, profe, si yo coloco la palabra there will be, muy sencillo, sería there be. Bueno, profe, si yo coloco la palabra there will have been, ¿cómo sería? Lo mismo, there have been. Mírenlo. Entonces, para que ustedes lo comprendan. ¿Entendido? Hasta aquí alguna inquietud, aclaración o sugerencia respecto al tema. Si tienen alguna inquietud, por favor, hacérmela saber en la caja de comentarios. Bueno. Y vamos con la última tema de la clase. Aquí les voy a dejar una actividad. Por favor, para que paren el video, le tomen foto y la desarrollen utilizando el haber impersonal. ¿Listo? 1, 2, 3. Bueno, continuamos. Ahora viene lo más hermoso y divino de esta tierra, que son los pronombres indefinidos. Y si el haber impersonal les dolió la cabeza, los pronombres indefinidos les va a doler más. Empezando con su definición. No la tiene. ¿Por qué, profesor? Porque son indefinidos. Solamente se utilizan para indicar cantidades. Indicar cantidades. O sea, profe, que es igual que el haber impersonal. No, porque no. El haber impersonal no señala cosas indefinidas o definidas. Esto solamente menciona cantidades nomás. Cantidades. Entonces, cuando me dicen a mí cantidades, indefinite pronouns, se me viene a la cabeza que en cuanto a las cantidades, hay dos cosas para decir cantidades: contables, contables, and incontables. Uncontables. Y eso se conoce como los artículos contables e incontables. Antes de comenzar, ¿qué es un artículo contable? Un artículo contable es aquel artículo que se puede tocar y contar fácilmente. ¿Listo? ¿Qué es un artículo incontable? Incountable. ¿Qué es un artículo incontable?
Un artículo incontable es aquel que no se puede tocar, no touch, y no se puede contar fácilmente. No count easily. ¿Listo? Entonces se pueden tocar y contar fácilmente, y no se pueden tocar ni contar fácilmente. Ya sabiendo esto, ya podemos clasificarlo, ¿no? Entonces, dentro de los artículos contables y entre los artículos incontables tenemos amigos. ¿Son contables o incontables? Ustedes me dicen. Por favor, dejen su comentario en la caja de comentarios. No se vale dejar el comentario después de que llegue la respuesta, ¿no? Bueno, los amigos son contables. Entonces, friends, contables, porque son muy pocos. El agua, ¿es contable o incontable? Incontable. Pero profe, ¿se puede contar? Sí, usted lo puede contar. ¿Cuántas gotas de agua hay en un vaso? No. Se puede contar, sí, pero con una medida técnica. Así que cuando se requiere una medida técnica no es fácil de contar. Requiere un conocimiento previo. ¿Y cuál es la unidad de medida para el agua? Uy, profesor, física o química. Acordémonos que el inglés es transversal. Se da en todas las materias y coge mano temas de todas las materias. Este tema va de la mano con química y física. ¿Cuál es la unidad de medida del agua? Ah, profe, los litros. Ah, los litros. ¿Listo? Bueno. Las papas. ¿Contables o incontables? Ah, profe, contables, no señor. Señor, las papas son infinitas. Las papas tienen una unidad de medida especializada para contarlas. ¿Qué son? Los kilos. ¿Cierto? Bueno. ¿Listo? Entonces, acá podemos ver que las papas no son. Profe, también se pueden contar los zapatos. Listo, los zapatos se pueden contar por pares, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, ¿qué más? Ah, profe, los lápices se pueden contar. Son contables, sí, muy bien. Profe, el dinero depende. Son dos, tanto contable e incontable. ¿En qué depende que el dinero sea contable? Cuando usted lo tiene en el bolsillo. Es incontable cuando usted no lo tiene en el bolsillo. ¿Listo? Porque se deja a la intemperie argumentarlo o deducirlo, ¿cierto? Bueno, ¿qué más? Los tomates, profe, ¿los tomates son contables o incontables? Incontables. Profe, entonces las sillas son contables. Sí, las sillas son contables. Listo. Los tomates no. Listo. Profe, la arena es incontable o contable? Es incontable. La arena es incontable. Profe, los sentimientos son contables o incontables? Incontables los sentimientos. Los sueños. Entonces, ¿sí ven? Bueno, ya explicando esta situación, vamos al meollo del asunto. Tenemos dos situaciones. Tenemos el SUM y tenemos el N. Profe, ¿qué significa el SUM? Bueno, el SUM significa algunos, algunas, algún, algo. Profe, ¿qué significa el any? Depende. El SUM se utiliza en esta parte para oraciones positivas. El any se utiliza para oraciones negativas y
Son las siguientes: ningún, ninguno, ningunas, ningunos. Y para oraciones interrogativas, el any es igual que el some. ¿Cómo así, profesor? Sí. Algunos, algunas, algo, algún. ¿Listo? Bueno. Ejemplo. Yo digo, I buy some t-shirts. Yo compro algunas camisetas. Profe, pero es que yo no sé diferenciar lo que es una oración positiva o afirmativa o una oración negativa. Muy sencillo. La oración positiva con la oración negativa tiene una diferencia. Y es que la oración positiva, por su naturaleza, siempre se hace. Es lo primero que decimos y lo primero que hacemos. La oración negativa se diferencia. Vamos a colocar acá. Lo positivo sería lo que se hace. Lo negativo sería lo que no se hace. No se hace. Y se distingue por tener la partícula not o por tener la partícula no. Y la interrogación es lo que nos cuestionamos. En lo que nos cuestionamos. ¿Cierto? Se hace por medio de la pregunta. Y es muy fácil. ¿Listo? No es más. Entonces, en este caso, ¿es una oración positiva o afirmativa o es una oración negativa? Ah, profe, es una oración positiva. ¿Le ve el no de acá? No, profe, no le veo. ¿Le ve sin interrogación? No. Entonces es una oración positiva. Some. Diferente fuera. Si yo coloco I buy any t-shirts. I don't buy any t-shirts. Y el apóstrofe. Si ustedes ven esto en una oración, también es negación. Y mírenla. ¿Dónde la ven? Ahí. O también puede colocarlo así. I do not. O también puede colocar así. I know by. ¿Listo? Y es viable. Pero dejémosla así. Para más estética. ¿Listo? Bueno. Interrogación. Muy fácil. Sería. Sorry. Sería. Do you want any? Do you want any ice cream? ¿Tú quieres algún helado? Any. ¿Por qué? Sin interrogación. ¿Listo? Hay una teoría que quiero compartir a ustedes, que en la cual hay autores que manifiestan que el some también tiene que constar en las preguntas. Pero ¿cuándo, profesor? Cuando se sabe que las respuestas son afirmación. Pero hay otros que dicen que esa teoría es absurda. ¿Por qué? Porque nunca se sabe cuándo es una oración afirmativa. Eso depende de lo subjetivo de la pregunta y cómo se responde la pregunta. No es objetiva. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, esa teoría se cae. ¿Listo? Y hasta que no manifieste lo contrario, el any siempre va a ser para las preguntas. ¿Estamos? Bueno. Ahora se complica la vaina. ¿Por qué, profesor? No me diga eso. Bueno,
se complica porque el some y el any tiene partículas. Uy, profesor, partículas, Dios mío, ¿cómo así? Sí, partículas como el think, partículas como el body, partículas como el where. ¿Listo? Bueno. Sabiendo la función del some y el any, hay que agregar esta partícula. El thing se utiliza para las cosas, el body se utiliza para las personas, ¿cierto? Y el where significa o se utiliza para los lugares. Sabiendo esto, ¿cómo quedaría con el some? Entonces, con el some sería somebody. ¿Cómo quedaría con el any? Anybody. Profe, ¿y la traducción? La traducción sería lo siguiente. Sería somebody, sería algunos, algunas, algún o algo. Con el anybody, lo mismo. Ningún, ninguno, ninguna, ninguna. Sin negación, interrogación sería algunos, algunas, algo o algún. En objetos. Aquí coloco cosas u objetos. En personas. Aquí me equivoqué, no son body, sino something, sorry. Anything. Discúlpeme por ese lapsus. Entonces, repito la situación. El thing se utiliza para las cosas u objetos. Cuando se une con el some, sería algunos, algunas, algo, algún o algo en objetos. Y el any en negación sería ningún, ninguno, ninguna, ningunos en objetos o cosas. Y en interrogación sería algunos, algunas, algo, algún en objetos o cosas. En body, pues ya les dije a ustedes cómo sería en body. Sería somebody, ¿cierto? Somebody, y aquí anybody. Esto sería en somebody alguien, vamos a admitir, alguien, algunos, algunas. En interrogación, pues sería, vamos a colocarlo acá, sería ningún, ninguno, ninguna, ningunos, ningunas. ¿Listo? Y en interrogación del anybody sería alguien, algunos, algunas en personas. Y en lugares sería somewhere o el anywhere. Profe, ¿qué significa? Bueno, somewhere sería algún, algunos o algunas. Y en anybody en negación sería ningún, ninguno, ninguna, ningunos, ningunas. Interrogación sería alguna, alguna, algunos, algunos o algunas. ¿Listo? Bueno, tienen que tener esto en cuenta. Vamos a hacer unos ejercicios para que ustedes me digan si sí es viable o no es viable. ¿Entendido? Bueno, vamos a colocarlos acá, situaciones. Pero ojo, antes de eso también tengo que referirles a otra cosa. No más, profesor. ¿Cómo así? Sí, más. Y es que también hay otras partículas que sustituyen el some y el any. ¿Cuáles son, profesor? Bueno, tenemos el no y tenemos el every. El no prácticamente, mejor dicho, cambiemos el every y acá tenemos el no. ¿Listo? El no solamente actúa en situaciones de negación y significa lo mismo que significa acá. Vamos a copiarlo. Listo. ¿Vale? Para que ustedes entiendan. Y el every significa muy sencillo. El every significa todos, todas, no más.
¿Listo? Todos o todas. ¿Listo? ¿Vale? Bueno. También tiene partículas el every. Sustituye son sí. Pero mire cuál es la definición. Todos a todas. Pero profesor, o también significa cada. ¿Listo? Vamos a ver los ejemplos. Yo digo, I have friends. Yo tengo amigos in every country. Yo tengo amigos en cada país. ¿Listo? Sustituye eso. ¿Listo? O en todos los países. In every countries. ¿Ven la diferencia? Cuando dicen todos o todas, la cantidad es plural. Cuando la cantidad es singular significa cada. Mismo que el no. Entonces quitamos el no, sería no countries, in no countries. Entonces sería, pero acá se niega. I haven't friends in no countries. Yo no tengo amigos en ningún país o en ningunos países. ¿Listo? Bueno. Ahora, profe, ese every o ese no tiene también partículas como el some, como el thing o como el where. Sí. Y como ustedes ya se la aprendieron, entonces cuando hagamos con el everything puede significar cada cosa o todas las cosas, ¿sí? Y con el no thing significa ningún, ninguna, ninguno, ninguna, ningunos. ¿Listo? Lo mismo. Con el... ustedes ya saben acá. Bueno, acá sería nothing. Significa... con el nothing significa nada, inclusive. Nada. En cosa. Bueno. Ahora. Con el... perdón, acá se me comió. Acá está, listo. Ahora, con el everybody, cada uno o todos. Si es individual, cada uno. Si es grupal, todos. Profe, como yo me doy cuenta con la cantidad, si es singular, cada uno. Si es plural, todos. La oración me hace una pista o me dice una pista. ¿Listo? Profe, y aquí con el no sería nobody. Significa nobody, significa ningún o nadie. ¿Listo? Nadie. Nobody. O ninguna persona. Bueno. Y acá con el everywhere significa en todas partes. O en cada parte. Y aquí con el nowhere significa en ninguna parte. O en ningún lado. ¿Listo? Bueno, así las cosas, vamos a meternos a unos ejercicios en línea. Ejercicios de some y any. Vamos a ver si ustedes pueden hacer estos hermosos ejercicios. ¿Listo? Bueno, vamos a ver. Esta es la página Some Any Super Prof. Bueno, vamos a ver. Entonces, acá me dicen con artículo con la impersonal, perdón, que lo acabamos de ver. There is.
singular, ¿no? Y está en presente. Beer, el objeto es beer, cerveza. Pregunto, ¿la oración está en negativa o en positiva o en interrogativa? ¿O es el some o es el any? Por favor, díganme en sus comentarios cuál sería la opción correcta. La segunda, are there grapes, está en plural, está en presente y está en interrogación. ¿Cuál sería? Por favor, déjenme en una caja de comentarios. I've got. Uy, profe, eso está en presente, pero está en plural, porque hay dos objetos. Bueno, ¿cuál sería? Y está en la oración esta afirmación. El any o el some. La cuarta. There isn't. Uy, negación, profesor. ¿Cuál sería? Por favor, en la caja de comentarios. La quinta pregunta. There aren't some o any. Por favor, dígame en la caja de comentarios. Bueno. Ahora. Creo que aquí está. Vamos a mirar a ver si acá hay más ejercicios acerca de ello. Somewhere. Vamos a mirar. Any, some, any, every y no. Creo que están acá. Si no estoy mal. Creo que son estos. Creo que son estos. A partir de acá, de la décima. No, pero es lo mismo. Es lo mismo. Creo que es acá. Vamos a mirar. Ok. Para más placer. Ok. Bueno. Acá. Vamos a mirar las primeras 6. Entonces. Dice. Hey Martin. There's no food in the fridge. You've eaten. Ok. Entonces, hola Martín. No hay comida en el refrigerador. Tú has comido. ¿Cuál sería? Está en negación. Está en oración afirmativa, perdón. ¿Cuál sería? Entonces, como está en oración afirmativa, quitamos en el no. ¿Cuál sería? ¿El something o el everything? ¿Cuál sería? Y así sucesivamente. ¿Listo? Por favor, para que ustedes le tomen pantallazo y lo desarrollen y me digan las respuestas en la caja de los comentarios, ¿vale? Las personas que contesten correctamente en mi próximo video, yo los voy a felicitar. Y ustedes me van a decir, profe, ¿cuándo va a ser el próximo video? El próximo video lo va a hacer la otra semana, posiblemente el miércoles o el jueves, así que tienen lunes, martes y miércoles para poder desarrollar los ejercicios. ¿Listo? No siendo más, chicos, me despido. Espero que se encuentren bien, espero que hayan disfrutado este video, espero que haya servido esta clase, espero que hayan aprendido mucho y despejado todas las dudas posibles y por haber. ¿Listo? Dios les bendiga. Hasta un próximo video.